Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Qué bueno que nos reencontremos en estos momentos donde podemos ir a la palabra juntos. Espero que usted en los siguientes minutos me acompañe a un viaje que hacemos en las Escrituras, donde dedicamos un tiempo especial para escuchar la palabra de Dios y, si es posible, tomar apuntes, tomar notas, porque estoy seguro que durante estos minutos que vamos a estar platicando, conversando, hablando, el Señor va a entregarnos perlas que van a cambiar y van a desafiar nuestras vidas. Hoy quiero invitarles a que juntos nos acerquemos al libro de los Hechos, capítulo número 4 y capítulo número 5. Vamos a estar abordando algunos pensamientos, ideas que encontramos ahí del capítulo 4, verso 23 al final y otros en el capítulo 5. Les invito a que si ustedes no están preparados todavía para sentarse, para tomar su Biblia, puedan hacerlo en los siguientes segundos. Daremos un respiro para que juntos nos acerquemos a las Escrituras en el programa Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Hermanos y hermanas, todos sabemos cuán importante es la oración en la vida de un cristiano. Oscar Medina, un cantante cristiano, es muy famoso por un canto que él interpreta y una de sus frases dice: "El poder del cristiano está en la oración". Pareciera ser que muchos cristianos lo cantan y lo repiten una y otra vez. Lamentablemente lo cantamos, lo repetimos, esa frase estoy hablando, pero no lo practicamos. A diferencia de la iglesia que empezaba en el libro de los Hechos, ellos sin necesidad de cantar habían entendido lo importante y lo trascendental que era la oración. Y es que vamos a leer los versos 23 y 24 y se va a dar cuenta qué importante es esto. Dice el verso 23 del libro de los Hechos: "Y puestos en libertad", estamos hablando de Pedro y Juan, que habían tenido una gran prueba. Los habían tomado prisioneros y por ahí se estaba especulando en hacerles mucho daño, pero el Señor los puso en libertad. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? No prediquen más. Si los volvemos a encontrar predicando la palabra de Cristo, los vamos a meter presos, les vamos a hacer daño. Verso 24. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los hermanos, los discípulos, los cristianos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Eso entiéndase, oraron. ¿Qué hace usted cuando le dan malas noticias? Orar.
Pero ¿qué hace usted cuando le dan buenas noticias? Deberíamos orar. En ambos lados el cristiano debe de estar orando. Porque acá hay buenas y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pedro y Juan habían sido liberados. ¿Cuáles son las malas noticias? Habían sido amenazados. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia? Oraron juntos, alzaron su voz a Dios juntos. Eso da a entender que esta iglesia, escuche bien, estaba bien enseñada. Los discípulos, los apóstoles habían puesto bien los cimientos a una iglesia que reaccionaba ante todo lo que pasaba a su alrededor en oración. Ojalá Dios nos haga entender y usted y yo entendamos que ante todos los acontecimientos de nuestra vida, lo que nos conviene hacer es acercarnos al Señor en oración. Ahora yo quiero que veamos algunas cosas que acá vamos a aprender interesantes sobre esta oración que ellos van a presentar al Señor. Verso 24, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo quiero que usted observe lo primero de esta oración. Es que ellos están reconociendo el poder de Dios a través de la creación. Fíjese bien, por favor. Los hermanos de la iglesia no le están haciendo preguntas al Señor. Le están declarando afirmaciones. En la oración usted no los ve decir: Señor, ¿por qué permites que estos líderes judíos nos estén amenazando? ¿Por qué permitiste que nuestros líderes, Pedro y Juan, estuvieran encarcelados? Ellos no comenzaron preguntando. ¿Sabe cómo ellos comenzaron su oración? Como Jesús lo había enseñado. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Ellos están declarando lo que Él es. La declaración en esta oración fue: tú eres quien creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y ponga atención a esto. Cuando usted y yo enfrentemos tiempos desalentadores, es un buen momento, hermano, para que usted y yo en oración recordemos quién es Dios. Eso usted lo va a llenar de fe. Porque cuando usted entiende que el sol no ha caído, la luna no ha caído, el mar se sigue sosteniendo y no se sale de sus límites, cuando usted sabe que el sol no está calentando más o las noches frías no se están yendo al extremo, es porque hay un Dios que sostiene. Y ese Dios que sostiene la creación nos puede sostener a nosotros. ¿Dice amén la iglesia? Entonces, usted necesita entender, hermano, que cuando usted pasa en tiempo de desaliento, de aflicción, no olvide de qué lado usted está. No olvidemos de quién somos hijos. No olvidemos quién es nuestro protector. Ahora bien, quiero que veamos el verso 27 y verso 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire qué poderoso esto que viene. Los hermanos en su oración no solo están reconociendo el poder de Dios, sino están reconociendo algo que se llama el plan de Dios. El plan de Dios. Y voy a usar otra palabra que es equivalente al plan de Dios. La predestinación de Dios en medio del conflicto. Predestinación, antes del destino, predestinación.
En la oración los hermanos reconocen que hay un plan perfecto, aún en medio del conflicto. Mire qué perspectiva tan madura, tan segura, tan extraordinaria. En otras palabras, ellos oraban: Señor, lo que ha pasado, lo que ha estado pasando es algo que está según tus designios. Señor, lo que ha pasado con Pedro y Juan es tu voluntad. Puede que haya causado una noche sin dormir para la iglesia y no entendemos muy bien qué está pasando, pero sabemos que es algo que está dentro del plan, está dentro de tus propósitos. Hermano, por favor, francamente, la mayoría de nosotros somos muy vulnerables a entender esto. Generalmente cuando nos vienen estas situaciones, lo primero que empezamos a percibir es desánimo, derrota, hasta que veamos que el conflicto y los problemas nunca llegan a nuestras vidas sin el permiso de Dios. Entonces siempre vamos a actuar así. Yo quiero decirle que cada evento que irrumpe en su vida siempre está en el plan soberano de Dios. Aunque no lo comprenda, aunque digamos que esto sea malo, está en el plan de Dios. Y aquí vale la pena recordarle a usted que la Biblia nunca nos ha prometido que todo lo que llegue a nuestras vidas va a ser bueno. De hecho, cuando leemos en ese versículo tan precioso de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas van a trabajar para bien. Esa palabra todas no solo se está refiriendo a las cosas buenas, realmente se está refiriendo a esas cosas difíciles. Así que aquí entendemos una iglesia que es madura, reconociendo no solo la grandeza de Dios, sino reconociendo que hay un plan soberano y un plan perfecto. Ahora, veamos el versículo número 29, por favor. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Paremos acá. Aquí hay otra tercera característica. Estas personas, estos hermanos, no están pidiéndole a Dios: Señor, elimina a estos hombres injustos, elimina el problema, quita la enfermedad. No, ¿sabe qué le está pidiendo la iglesia? Le está pidiendo valentía y perseverancia para que en medio de esa situación la iglesia pueda seguirse desarrollando. Hoy, hermanos, esto en verdad es algo extraordinario. Nosotros deberíamos de aprender a orar de esa manera, porque normalmente nosotros estamos pidiéndole al Señor que quite las cosas que no nos gustan que están alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta que dentro de nosotros, si tuviéramos un poquito más de fe, si fuéramos un poquito más valientes, más agradecidos en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, si tuviéramos más confianza, si tuviéramos más valentía, no nos afectaría las circunstancias que están viniendo a nuestro alrededor. La iglesia no le está pidiendo que quite a esos judaizantes. La iglesia no le está pidiendo que no sea perseguida. La iglesia no está pidiendo que sustituyan a Caifás, que era el que presidía el Sanedrín. La iglesia está pidiendo confianza. Y observe que al pedir confianza y pedir lo que es correcto, Dios responde,
¿Puede decir eso conmigo? Cuando pedimos lo correcto, Dios responde. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué era lo que pidieron en el versículo 29? Danos denuedo. ¿Y qué dice el verso 31? Recibieron ese denuedo para hablar la palabra de Dios. Así que no se les fue la persecución, no se les fueron las amenazas, no se les fueron las dificultades. Lo que vino fue una actitud diferente, valentía, perseverancia en medio de las pruebas. Extraordinario, amados hermanos. Quiera Dios que nosotros estemos orando de esta manera. Seguidamente, los versos que a continuación vamos a ver del 32 en adelante, vamos a ver los siguientes pasos de una iglesia que no solo está creciendo en número, es una iglesia que está creciendo en fe. Muchas veces, atención pastores, líderes, queremos ver crecimiento numérico, pero no nos percatamos de ver crecimiento en fe. Esta es una iglesia que está creciendo en fe, porque están creciendo o están avanzando en valentía. Y observe lo que dice el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí yo quiero que observe tres cosas. No solo la iglesia estaba creciendo en fe, estaban creciendo en el testimonio que tenían que dar. Porque eso es importante. Cuando una iglesia no solo cree, entonces en medio de cualquier situación va a seguir fiel. Pero también una iglesia que está creciendo en su compromiso va a seguir testificando independientemente de la experiencia que tenga. Pero hay una tercera cosa, la cual este capítulo o estas líneas nos están llevando. Una iglesia que está creciendo también en generosidad. En generosidad. Imagínense, cuando su iglesia, su comunidad, su congregación local, puede ser que sea una mega iglesia, pero ¿cuántos de esos miembros tienen fe, confianza, que no se desinflan cuando les viene un problema? ¿Cuántos de esos miembros usted los ve testificando, participando juntamente con el líder en la proclamación de la palabra? ¿Cuántos de esos son generosos? O sea, hay que crecer en número, pero hay que crecer en las virtudes espirituales. Y aquí entra en escena, hermano, un hombre llamado Bernabé. Bernabé se va a convertir en un modelo para nosotros. Bernabé era el apodo o era otro nombre, el nombre griego, porque su nombre judío era José. Este sobrenombre
tenía un propósito, porque al igual que todos los nombres en la Biblia hablan de la persona, este era un hombre que tenía un gran amor, porque él vivía animando a otros. De esos también necesitamos en las iglesias. Necesitamos a gente que anime a otros, pero ¿sabe qué abundan en las iglesias? Gente que andan desanimando a otros. Así que, ¿cómo animaba Bernabé a la iglesia en ese texto? El verso lo dice. Tenía una heredad, dice. La vendió y trajo el precio. ¿Por qué es significativo esto? Porque el versículo 34 dice que entre de ellos no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y los traían al precio de lo vendido. Fíjese, esto es bien importante. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Era una iglesia que no solo se ocupaba de lo espiritual, sino también era una iglesia que abarcaba la parte social. Ahora, esto es bien importante aclararlo. Lo primero que nos está presentando el capítulo 4 es la fe, la doctrina de una iglesia. Y como complemento nos está presentando la generosidad para los proyectos de ayuda. Hay gente que se conecta más con la parte social de la iglesia, la ayuda a los demás, pero su fe no es creciente, su doctrina, su enseñanza no es creciente. Y Bernabé es un modelo de un creyente que todos debemos de ser, porque Bernabé se va a convertir en un apóstol, se va a convertir en un enviado, porque en él había una fe creciente, un compromiso con proclamar la palabra, y dicho sea de paso, va a traernos un modelo de generosidad. Así que eso es bien importante que nosotros lo subrayemos. Ahora, ¿por qué aparece no solo la virtud de Bernabé como alguien que animaba en todo aspecto, sino también era generoso? Por lo que a partir del capítulo 5 vamos a ver. Así que ahora vamos al capítulo número 5. No nos perdamos de vista en cuanto a lo que venimos hablando. Una iglesia creciente en fe, en compromiso con la proclamación de la palabra y en generosidad. Aparece un nombre propio, Bernabé. Y luego leemos lo siguiente. Pero cierto hombre, ahora estoy en el capítulo 5, versículo número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Paremos acá. Esto tiene sentido en cuanto a lo que nos viene relatando Lucas. Porque aquí viene un capítulo muy desafortunado que va a contrastar con lo que vimos de la vida de Bernabé. Bernabé vende su propiedad. Ananías y Zafira también venden su propiedad. Pero el final de estos dos personajes son distintos. Hermanos, dice el versículo número 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí el primer problema con el que tuvo que lidiar la iglesia
no fue la inmoralidad, no fue un problema de división, de pleito, de chisme, ni siquiera deserción. El primer problema con el que tuvo que lidiar la iglesia fue con un tema de dinero. Pero esto tiene una raíz más profunda. El problema acá es que esta pareja actuó en algo que se conoce como hipocresía. La palabra hipócrita es una palabra interesante. Cuando alguien la inventó, ese personaje que la inventó, que nos la dio a conocer a nuestro idioma, era un personaje griego. La palabra Hipócrates es la palabra griega y era el título que se le daban a las personas que en los días del Nuevo Testamento practicaban lo que se llamaba actores o actrices. Un actor o una actriz son personas que presentan una realidad que no son ellos. Pero el griego es más interesante porque hoy nosotros vemos los rostros. En los días del Nuevo Testamento, los actores tenían que usar una máscara. Entonces, las máscaras permitían a los actores representar dioses y representar personas para que pudieran ocultar su rostro. Las máscaras ocultaban lo que realmente eran y las personas que los miraban no identificaban quién era esa persona. Y de ahí viene esa palabra hipócritas. La palabra hipócritas son actores. Parecen, pero no lo son. Otra forma de definirlo es, están haciendo un personaje. Y en ese contexto tenemos que ver a esta pareja. Ananías y Zafira parecían espirituales en su intención de querer ayudar. Pero vamos a ver que ellos solo estaban ocultando una gran hipocresía. Entonces, veamos entonces dos cosas sobre Ananías y Zafira antes de sacar algunas conclusiones. Primero, su generosidad intentaba parecer buena. Por cierto, hermanos, lo que Ananías y Zafira querían era una doble bendición. Es decir, ellos no solo querían ganar prestigio espiritual por el acto que estaban haciendo, ser reconocidos por la iglesia y diga, el hermano Ananías y la hermana Zafira ayudaron, porque realmente eso es muy común y no hay nada de malo en eso. En el reconocimiento de alguien que ha recibido algo. Pero sí es malo que alguien haga algo para recibir reconocimiento. Eso sí es malo. Ese es por un lado. Y la otra porción que ellos querían no solo es reconocimiento, sino querían también ganancias económicas. Ellos querían ambas cosas y por eso actuaron como actuaron. Y se pusieron esa máscara. Sin duda alguna aquí tenemos que reflexionar, amados hermanos,
que en este capítulo de la iglesia donde están sucediendo cosas impactantes, maravillosas, sobrenaturales, aquí hay un evento no que ensucia a la iglesia, sino que nos pone en una realidad. No somos perfectos. Realmente no se sabe, hermanos, si esta pareja realmente habían sido creyentes de verdad o no. Pues nosotros nos dejamos llevar por los escritos de Lucas y Lucas nos habla de una iglesia que predicaba, bautizaba y estaba creciente. Y si estos hubieran sido participantes genuinos, pues sí. Pero ¿qué les pasó? Esa es la realidad del cristiano, hermano. La realidad del cristiano es que si uno no cuida su proceso espiritual, cae en tentación y suceden estas cosas. Por eso Pablo nos habla de la armadura que debemos de ponernos para poder enfrentar los dardos del enemigo que quieren hacernos caer. Y aquí vemos a dos personas que empezaron bien, pero que se descuidaron y cayeron en este error. Ahora, Ananías y Zafira no solo demostraron una aparente generosidad correcta, sino su generosidad, su actitud generosa pasó por alto que Dios lo sabe todo. Y eso es algo que le agradecemos a Lucas que nos recuerde. Es interesante que si nosotros venimos, y observe usted el texto bíblico, Lucas nos viene relatando sobre la creciente iglesia, una iglesia de fe, de testimonio y de generosidad. Y luego pasa el relato de Ananías y Zafira. Sin duda alguna, ellos estuvieron en esa reunión donde reconocieron la soberanía de Dios al tomar nota de las amenazas de los hombres. Así que cualquiera pudo haber dicho, ellos son parte, pero dentro de sus corazones estaba gestando el pecado. Ahora, yo quiero que observe, hermano, versículo 4 y 5. Versículo 3, dijo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso fue una declaración pública. En ese día de congregación sucedió esa reprensión. Y aquí lo que hay que destacar es que Pedro no está hablando en nombre de él, está hablando en nombre de Dios. Y el verso 5 nos habla que en ese momento, cuando viene la reprensión de Pedro, Ananías cae y muere. Y dice que vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Su esposa, Zafira, no estaba presente en ese momento, porque dice el verso 7 que pasó un lapso de 3 horas cuando su esposa entró y Pedro la confronta. Entonces, el Señor lo hace públicamente porque recuerden que ellos estaban actuando, cayeron en hipocresía. Entonces
vuelve el mismo proceso de preguntarle y de afirmarle. Y yo quiero que veamos la confrontación. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Quiero que noten. Aquí Pedro le estaba dando, o mejor dicho, el Espíritu Santo dirigiendo la vida de Pedro, un salvoconducto, al hacerle preguntas. Pero ella seguía actuando. ¿Por qué conveniste, dice el verso 9, tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. Y otra vez vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, este es un ejemplo de caer en hipocresía. No olvidemos que el precio de actuar, de llevar una máscara espiritual, es muy grande. Creo que ese fue el funeral más caro que ha existido en la historia. Porque su heredad les costó la vida. Entonces, quiero aquí, para cerrar este punto e irnos al siguiente, veamos algunas aplicaciones. La iglesia es un lugar donde se dan cosas buenas, muchas cosas buenas, pero también hay gente que cae en tentación. Y en vez de hacer lo correcto cuando caen en tentación, que sería buscar restauración, lo que hacen es ponerse una máscara. Y eso es algo que pasó. Hermano, el consejo que queremos darle es, si usted está pasando por una batalla, no finja que no está pasando por una batalla. Busque al pastor, busque a un hermano maduro en la fe y dígale, estoy enfrentando una batalla. No escoja usted elegir una máscara, porque Ananías y Zafira fueron vulnerables, porque ellos decidieron ponerse una máscara. La tentación vino. Satanás empezó a ponerles en su corazón, hagan esto, hagan esto. Zafira tuvo la oportunidad de recapacitar, pero se había puesto la máscara. Entonces, esto es una lección en nuestra vida comunal. Los creyentes auténticos no son creyentes perfectos. Somos creyentes que luchamos con tentaciones. Pero la mejor decisión que nosotros podemos tomar en medio de todo eso no es ponernos máscaras, sino pedir ayuda. La otra aplicación, hermanos, es que la iglesia no está para condenar a alguien, está para ayudar. La meta que todos tenemos acá, hermanos, en medio de nuestras carencias y en medio de nuestra inmadurez, es que todos estamos creciendo. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos a una caída. Por eso dos veces se dice algo, que un gran temor se apoderó de toda la iglesia.
Eso es bueno. Una iglesia no que está... Esa palabra temor no la hay que interpretarla como una iglesia con miedo, no. Un gran temor es, hay que tener respeto. Hay que entender que Dios todo lo observa. Cuando una iglesia y un cristiano entiende eso, entonces va a ser una iglesia que no va a ser interrumpida en su crecimiento. ¿Dice amén la iglesia? Analicemos ahora con lo que del verso 12 al final del capítulo 5 nos narra. No olvidemos que este capítulo 5 está ligado al capítulo 4 porque el Sanedrín había prendido a Pedro y a Juan y les había dado una fuerte advertencia. No debían predicar más en el nombre del Señor Jesús. Y esta advertencia entonces no debía tomarse a la ligera, puesto que en ese mismo concilio había sido el que había procesado a Jesús. Entonces vemos a un hombre que sí, no va a tener misericordia para aquellos que sigan predicando el Evangelio. Para muchos, esta única advertencia hubiese sido suficiente. Hablo de los cristianos en este tiempo. Tan solo pensar, hermano, que podríamos perder nuestras vidas por no obedecer lo ordenado por este concilio, nos pudo haber o nos podría haber provocado el ya no predicar más. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? Veamos el capítulo número 5, versículo número 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí está la pregunta. La respuesta a la pregunta, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Se fueron a refugiar? No. Ellos entendieron que tener un ministerio era tener también fe y confianza que el Señor los iba a proteger. Ellos prefirieron arriesgar sus vidas ante la muerte y la persecución en vez de darle las espaldas al llamado que el Señor les estaba dando. Por eso es de gran significancia la oración de la iglesia en el capítulo 4. Los discípulos habían pedido un incremento de confianza y por eso a través del Espíritu Santo vino el denuedo para poder hacer frente a la oposición que se les estaba avecinando. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo para eso fue dejado, para respaldarnos. De tal manera que cuando oramos y le pedimos al Señor, el Señor responde. Y no solo eso, hermanos, aquí hay algo clave y es la unidad de la iglesia. La unidad es clave porque no es lo mismo ir solo que ir acompañado. Por eso es que Lucas nos está presentando la unidad. Y en el verso 12 vemos que los apóstoles hacían muchos milagros y señales, porque fue exactamente lo que la iglesia estaba orando, ¿se recuerda? Extiende tu mano, decía el verso 30, para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Entonces muchos hombres y mujeres llevaban a los enfermos, los ponían en las calles, en camas, y con la esperanza que cuando Pedro pasara, quizás su sombra los sanara. Esto lo dice el versículo número 15. Había un gran impacto de lo que estaba sucediendo. Era evidente la presencia del Espíritu Santo. Dios estaba contestando las oraciones. Así que no solo se estaban dando las señales y los prodigios, sino el valor para predicar en medio de la oposición. Ok,
Ahora pasemos al versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Aquí vemos que nos citan a los saduceos. Estaban, dice, celosos. ¿Qué significaba eso? Que no soportaban ver que las multitudes los dejaran a ellos y empezaran a seguir los apóstoles. Así que el Sanedrín echó en la cárcel a los apóstoles para ser enjuiciados. Veamos entonces lo que pasa en el verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándole les dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire qué interesante eso. Un ángel se les aparece en la celda, les abre las puertas, los saca de la prisión sin que los guardias se despertaran. Después de haberles dado libertad, mire, el ángel les dice: regresen al templo y vuelvan a predicar el mensaje. Hermanos, si a nosotros nos hubiera pasado esto, ¿qué le hubiéramos respondido a ese ángel? Si los apóstoles habían estado en prisión por predicar el evangelio, así que era razonable abandonar esa idea, pero no. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Regresar al templo donde los habían agarrado la primera vez y volver a predicar las palabras. Hermano, para hacer eso, ¿sabe qué se necesita? Coraje, valentía. Y esto que estaba pasando era algo sobrenatural. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Vemos acá entonces que el Señor había respondido la oración. La oración, danos valentía. Ahí está. Cuando por la mañana se reunió el Sanedrín, mandaron a buscar a los apóstoles a la cárcel. Cuando los guardias regresaron, pues llevaban la noticia que los apóstoles no se encontraban ahí. Y dice que los hombres del concilio se quedaron perplejos. Pero lo que les dejó más perplejos aún fue el hecho de que todo estaba cerrado y que los guardias estaban en sus puestos. No había forma, hermano, de que estos hombres pudieran haber escapado. En el momento en que estos hombres trataran de hallar la respuesta a esto, alguien vino con la noticia de que los apóstoles que tenían que estar encerrados estaban en el templo enseñándole a las personas. Así que enseguida enviaron a un grupo de guardias para que los trajeran ante el concilio. Los guardias no hicieron uso de la fuerza porque había una gran cantidad del pueblo. Y el Sanedrín, en el verso 29, les hace el recordatorio a los apóstoles de la advertencia que se les había hecho de que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Y Pedro les dice algo que es bien importante y por eso se los voy a leer acá, verso 29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y no solo eso, hermanos. La intención de los apóstoles no era hacerle caso al Sanedrín. Pedro también ahí mismo, en el siguiente verso, les va a decir que ellos eran culpables de haber matado a Jesucristo colgándolo de un madero como que hubiera sido un criminal. Pedro fue claro, fue valiente al señalarles el pecado a estos hombres. Estamos viendo cómo entonces el Espíritu Santo está operando en ellos y la evidencia de ese denuedo en la vida de los apóstoles.
Estaban furiosos, querían matar a los apóstoles, los de Sanedrín, pero la valentía que el Señor les estaba poniendo era notoria. Sin embargo, el Señor, quien les había llenado de esa valentía, también los estaba protegiendo. Y aparece en escena un hombre llamado Gamaliel. Y en el verso 34 nos narra que ese hombre era muy respetado y venerado por el pueblo. Y él pidió que sacaran a los apóstoles de aquel lugar mientras hablaba con el concilio. Gamaliel advirtió al concilio con respecto a las intenciones que tenían de matarlos y les recordaba las situaciones similares que habían sucedido en el pasado. Y él cita una historia de dos revolucionarios. Uno de ellos se llamaba Teudas, que vino diciendo grandes cosas de sí mismo y de sus habilidades. Llegó a reunir un gran grupo de como 400 hombres. Y él terminó muerto y sus seguidores fueron dispersados. Pero después vino un segundo hombre, era Judas el Galileo. Y este guió a otros grupo de hombres en una revuelta política. También lo mataron y sus seguidores fueron esparcidos. Entonces sus esfuerzos se desvanecieron de igual manera. Entonces el consejo de Gamaliel para este grupo de saduceos del concilio fue que los dejaran tranquilos a estos hombres, a los apóstoles, que así iba a pasar. Se iban a asemejar a los demás. Es decir, Jesús, quien había inspirado a los apóstoles, ya estaba muerto según ellos. Entonces era solo cuestión de tiempo, según Gamaliel, para que se disipara. Pero lo que Gamaliel también estaba considerando es la posibilidad de que realmente ese movimiento que venía de parte de Dios realmente era un grave error pararlo, porque si venía de Dios, no lo podían parar. Entonces, el discurso de Gamaliel persuadió al Sanedrín a que no matasen a los apóstoles. Eso sí, los hicieron, según el versículo 40, que los azotaran y les ordenaron que no predicaran en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, veamos acá los últimos versículos. Y convinieron con él, les leo el verso 14. Y llamándoles a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, observe. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y verso 42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, perdone que me ría, porque, hermano, lo que es de Dios nadie lo puede parar. Ellos salieron gozosos, pero no salieron gozosos porque los sacaron de la cárcel o porque ya no les iban a pegar de latigazos. No, salieron gozosos por dos cosas. Porque para ellos ahí habían comprendido que era un privilegio servir al Señor. Ellos habían servido en las buenas y ahora les tocaba que servir en las no tan buenas. Pero algo sucedió, producto del Espíritu Santo, es que ellos sentían gozo. Porque esto tiene sentido a lo que ellos le contestaron al Sanedrín. Nosotros queremos quedar bien con Dios y no con ustedes. Y eso es lo que estaba pasando.
Para ellos el haber quedado bien con Dios era, bueno, pues si me van a azotar por estar predicando, que así sea. Así que, hermanos, hoy quiero hablarles, para finalizar, de que seguir al Señor se necesita valentía. Valentía para ser fiel, para soportar, para no dejarse desanimar por fuerzas naturales y sobrenaturales que se van a oponer a nosotros. Y quiera Dios que nosotros seamos ese tipo de creyentes, que muramos a nosotros mismos y dejemos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas y nuestros corazones. En donde quiera que reine el Espíritu de Dios, ¿sabe qué va a haber? Valentía. Y en su nombre, Él nos dará la gracia para evidenciar esa valentía, porque estamos llenándonos de su presencia. Esa es nuestra oración para usted, estimado hermano, para usted, estimada hermana. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.